Un conjunto en escala es una colección de elementos sin repeticiones. Es decir, dentro de un conjunto yo puedo tener tantos elementos como desee, pero todos ellos van a tener que ser distintos entre sí. El rasgo que representa conjuntos en escala es el rasgo set. Vemos aquí una representación de la jerarquía de los distintos rasgos y clases correspondientes a conjuntos inmutables en escala, y aquí abajo la correspondiente jerarquía para conjuntos mutables. En ambos casos vemos que en la raíz de la jerarquía tenemos un rasgo set, que es el rasgo que define la funcionalidad común a todos los conjuntos en escala. Es decir, los métodos definidos en el rasgo set, por herencia, van a estar disponibles para todas las demás clases que veis en las jerarquías y por tanto son comunes a todos los tipos de conjuntos que vamos a estudiar. Bien, tanto para los conjuntos inmutables como para los conjuntos mutables, la clase hashSet es la implementación por defecto del rasgo. Es decir, la clase hashSet proporciona una implementación de conjuntos que es la que se va a utilizar por defecto cuando creemos un conjunto en escala, si no especificamos lo contrario. Recordar que la flecha gruesa en la jerarquía indicaba precisamente eso. Una flecha gruesa indica que una clase como esta es la implementación principal de un rasgo como este otro. En el caso de la clase hashSet, los conjuntos se representan mediante una estructura de datos que técnicamente se conoce como la tabla hash. La tabla hash es una estructura de datos avanzada y no podemos estudiar en detalle su implementación, como está hecha una tabla hash por dentro, pero lo que sí quiero que sepáis es que es una estructura de datos que me permite que las operaciones más habituales para trabajar con un conjunto, que son estas que veis aquí, inserción, borrado y test de pertenencia, las tres tengan una complejidad temporal efectiva del tipo O de 1. Y recordar que la complejidad O de 1 se correspondía con algoritmos bastante eficientes. Cuando hablo de la operación de inserción para un conjunto, me estoy refiriendo a la operación que, dado un conjunto y un nuevo elemento, me permite añadirlo al conjunto, en caso de que no estuviera, obviamente. Cuando hablo de la operación de borrado, me refiero a la operación que, dado un conjunto y dado un elemento, me permite eliminar este último del conjunto, en caso de que estuviera. Y cuando hablo del test de pertenencia, me refiero a la operación que me permite, dado un conjunto y un elemento, comprobar mediante un booleano si el elemento pertenece al conjunto, es decir, si está incluido en el conjunto o si no. Estas tres operaciones son las más habituales que se utilizan en los algoritmos que trabajan con conjuntos y por eso es importante que se encuentren implementadas de una forma eficiente. La clase hashSet me garantiza esto. El inconveniente que tiene la clase hashSet es que para que esto se cumpla, para que estas tres operaciones funcionen de forma eficiente, es necesario que la clase correspondiente a los elementos del conjunto implemente de forma conveniente una operación especial, que es lo que se conoce como la operación función de código hash. Si recordáis, cuando vimos la jerarquía de clases de escala, hablamos de que en la raíz de la jerarquía estaba la clase any y que la clase any definía una serie de métodos que por herencia iban a estar disponibles para todas las demás clases de escala. Entre ellos pues se encontraba por ejemplo el equals o el toString. Y había un método aquí que es el método hashCode, que es el que os acabo de comentar, que tiene especial importancia para el funcionamiento eficiente de las tablas hash. El método hashCode tiene que ser un método que coja un objeto de la clase y lo convierta en un entero, pero con ciertas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, decimos que tenemos una buena implementación de la función hash y en caso contrario decimos que no. Para que un conjunto de la clase hashSet funcione de forma eficiente, es necesario que los elementos del tipo del conjunto definan de forma conveniente la función hashCode que os acabo de comentar previamente.
¿Cómo hacer esto? Se nos va un poco del nivel del curso, que es un curso introductorio a la programación, y no vamos a verlo. Lo que sí os puedo decir es que los distintos tipos que ya están predefinidos en escala, como los enteros, los reales, los caracteres, los booleanos, etc., definen todo ello de forma conveniente esta función hashCode y que por tanto, si trabajamos con conjuntos de estos tipos, la clase hashSet va a funcionar de una forma bastante razonable y sus operaciones tendrán este tipo de complejidad. Pero si intentamos crear un conjunto con un tipo nuevo definido por nosotros, pues como podría ser una clase para representar vectores, o personas, o racionales, o cualquier otro tipo que no haga falta definir, si queremos crear un conjunto con elementos de este nuevo tipo, tendríamos que definir la función hashCode de forma conveniente para el tipo nuevo. Y no sabemos cómo hacerlo, no vamos a ver cómo hacerlo. Por tanto, en esos casos, la clase hashSet no es la clase adecuada para manipular conjuntos con dichos tipos de elementos. Una alternativa a la clase hashSet, en el caso de los conjuntos mutables, es la clase LinkedHashSet. Observar que los hashSet descienden de set y no de sorted set, por lo tanto los hashSet no son conjuntos ordenados. Cuando yo guardo mi elemento en un conjunto de tipo hashSet, cuando lo itere, obtendré esos elementos pero en un orden arbitrario, al no ser un conjunto ordenado. La clase LinkedHashSet tiene una funcionalidad parecida a la clase hashSet, pero la única diferencia va a ser que cuando yo itere un LinkedHashSet, el orden en el cual obtendré los elementos de ese conjunto será el mismo que el orden en el cual yo lo haya insertado. Es decir, al iterar, el primer elemento que obtendré será el que inserté primero. A continuación, vendrá el que inserté segundo. Y el último que obtendré iterando será el que yo haya insertado el último. Mediante un listset, en el caso de los conjuntos inmutables, podemos también implementar un conjunto, pero en este caso almacenando sus elementos dentro de una lista. Se trata de guardar los elementos del conjunto en una lista sin que haya repeticiones. Es una implementación relativamente simple que incluso podríais haber hecho vosotros, pero el principal problema que tiene es que las operaciones que dijimos antes, las tres, tienen una complejidad de tipo O de n, que es bastante peor que la complejidad O de 1 que proporcionaban los hashSets. La ventaja de los listset es que para que todo esto funcione, para que un conjunto mediante la clase listset funcione, no es necesario definir esa función hashCode que os dije antes. Así que podríamos utilizar un listset con conjuntos de tipos predefinidos, pero también con conjuntos cuyos elementos sean de un nuevo tipo definido por nosotros. Un triset, lo veis aquí o aquí abajo, implementa un conjunto ordenado, observar que descienden de sorted set, los trisets, y implementan estos conjuntos ordenados almacenando sus elementos en lo que llamamos un árbol binario de búsqueda equilibrado. Se trata de un árbol binario de búsqueda como los que habéis estudiado en el primer cuatrimestre, pero en el cual conseguimos también que la altura del árbol sea del orden del logaritmo de n, siendo n el número de elementos almacenados en el conjunto. Estas propiedades de los árboles de binarios de búsqueda equilibrados lo que me permiten es que los conjuntos implementados mediante esos árboles, los trisets, proporcionen las operaciones de inserción, borrado y test de pertenencia con una complejidad que es logarítmica con respecto al número de elementos en el conjunto. Bien, esto no es tan bueno como O de 1, pero es bastante mejor que O de n. Y nos encontramos en un punto intermedio. Además, mediante un triset, como hemos dicho antes, lo que estamos implementando realmente es un conjunto ordenado, por lo cual cuando iteremos un triset obtendremos los elementos del conjunto en orden. Si en nuestro programa nos hace falta esta propiedad, un triset será el tipo correcto para elegir para representar nuestros conjuntos. Por último tenemos los bitsets. Los bitsets son un tipo especial de conjuntos que solo me permiten representar
conjuntos de números naturales, enteros positivos, mediante los demás tipos de conjuntos en escala podemos representar conjuntos de tipo arbitrarios, del tipo que me interese, pero con un bitset solo puedo representar conjuntos de números naturales. La principal ventaja de los bisets, aunque tienen esta restricción, es que me permiten representar conjuntos de números naturales muy grandes de forma que estos conjuntos ocupen muy poca memoria. Además, las operaciones son relativamente eficientes para los bisets. Por ejemplo, en el caso de los conjuntos bitsets mutables, tenemos que la inserción va a ser del tipo O de 1 amortizado y el borrado y el test de pertenencia van a ser del tipo O de 1. Cuando digo que una operación es de tipo O de 1 amortizado, esto es un concepto de nuevo avanzado que no quiero meterme mucho en profundidad, lo que estoy diciendo es que en la mayoría de los casos las inserciones van a ser de tipo O de 1, pero de vez en cuando puede haber alguna inserción que tenga un coste superior. Pero si cogemos todas las inserciones que yo haga en un conjunto y calculo el coste promedio de todas ellas, cada una en promedio tiene un coste O de 1. Ser O de 1 amortizado es un tanto peor que ser O de 1 realmente, pero se encuentra muy cerca de esto. Observar también que los bisets inmutables tienen inserción y borrado de tipo O de n, lo cual es bastante peor que los hashsets. Bueno, la ventaja entonces de los bisets, como ya he dicho antes, es que me van a permitir trabajar de una forma muy compacta en memoria, de forma que ocupen muy poca memoria, si lo que necesito en mi programa es trabajar con conjuntos de números naturales. Y esta fundamentalmente es la aplicación de este último tipo de conjunto.